mensaje y apenas puedas lo transmitimos. ¿Qué vamos a hacer? Hola, buenas noches, ¿cómo están? Eh, Hoy estamos nuevamente en este año 2024 con esta serie de ciclos de charlas sobre el valor de salud con orientación al ciclo de utilización de medicamentos que propusimos desde la Asociación de Farmacéuticos Hospitalarios de Argentina a través del grupo GESET. En este caso tenemos un invitado que nos va a hablar del mapa estratégico de atención farmacéutica al paciente externo, la experiencia MAPE de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Este modelo que ya justamente en este año 2024 cumple 10 años, está centrado en las expectativas de los pacientes y de la atención de los pacientes externos, pero ya redefiniendo estas estrategias o un modelo de funcionalidad de guías prácticas, investigación y todo lo que espera el paciente para su tratamiento farmacológico que no depende solamente del medicamento, sino de todo de lo colaborativo y participativo. De esta manera, bueno, le doy pie a la doctora Marcela Rousseau para que presente a nuestro invitado de hoy. Muchas gracias, Luis. Bueno, es un gusto y además es un gran agradecimiento presentar al doctor Ramón Morillo Verdugo. Es un colega farmacéutico hospitalario, especialista en farmacia hospitalaria, farmacéutico del Hospital del Balme de Sevilla, y además es coordinador nacional del proyecto MAPEX de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que nos va a mostrar a continuación. Bueno, quiero agradecer especialmente por el horario, que es en España, son 5 horas más, y por estar acá presente. Muchísimas gracias, Ramón. Te dejo con la presentación. Nada, el placer es mío. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer, un honor y un privilegio compartir con todos vosotros la experiencia del proyecto MAPEX, el mapa estratégico para atención al paciente externo. Gracias a todos los que están conectados o van a ver esta presentación. Vaya por delante mi agradecimiento y por el interés y también mi disponibilidad para que tanto los que estéis conectados como los que veáis la presentación posteriormente, estéis conectados conmigo, me tenéis a vuestra disposición para aclarar o profundizar sobre cualquiera de los puntos que vamos a tratar en esta presentación. Lo comentábamos antes al principio. Gracias, Marcela, gracias, Luis, por invitarme a este foro. La presentación resume 10 años de trabajo de un proyecto en el que han participado casi más de 1.000 farmacéuticos de hospital en España entre una u otra iniciativa en estos 10 años, ¿no? Y he querido compartir con vosotros lo que yo creo que son 8 momentos clave, 8 puntos clave que a lo largo de estos 10 años nos han ido orientando sobre cómo transformar la manera en la que trabajamos para aumentar el valor que aportamos no solamente para el paciente, para el sistema sanitario, para la sociedad en la que nos engarzamos como farmacéuticos especialistas. Vaya por delante que uno de los elementos que ahora ya naturalizamos y normalizamos en el contexto del proyecto MAPEX y en la SEF en general es que evidentemente el elemento fundamental de nuestras actuaciones, el pilar sobre el que nos movemos para el avance de la profesión es el paciente y no el medicamento prescrito. Creemos que este es un punto fundamental y también lo comentábamos antes de empezar, la enorme evolución que ha vivido la farmacia hospitalaria en España en las últimas 2 décadas tiene mucho que ver con el incremento en el número de pacientes que atendemos en consulta externa, supera ya el millón de pacientes en todos los hospitales en España y precisamente cuando vivimos la pandemia y tuvimos prácticamente que de la noche a la mañana plantear una forma nueva, nueva pero no preparada, ¿no? Ya la habíamos preparado esa llegada de una nueva forma de trabajar. Lo pusimos prácticamente de la noche a la mañana y ahí dimos buena cuenta del verdadero valor que podíamos aportar a los pacientes en la atención en consulta externa, ¿no? He querido también resumir estos 8 puntos porque, aunque el contexto en España y en Argentina o en otros países
puedan compartir los compañeros que estén conectados, puedan ser diferentes desde el punto de vista político, normativo, etcétera. Los elementos que voy a compartir creo que pueden ser perfectamente extrapolables allá donde haya farmacéuticos clínicos con pacientes a los que atender, ¿no? Si queremos realmente hacer una transformación de nuestra profesión para aumentar el valor que es diferente y diferencial para cada uno de los pacientes que atendemos, realmente tenemos que seguir estas pautas, o nos viene muy bien seguir estas pautas que os voy a ir indicando en los 8 puntos clave de esta década de trabajo en el proyecto MAPEX. El primero de estos puntos clave tiene que ver con identificar el sentido de urgencia. Y esto nos ocurrió a nosotros en el año 2014, en el que nos dimos cuenta de que teníamos que poner un punto de inflexión sobre el trabajo que estábamos llevando en consultas externas por varios motivos. Os sitúo más o menos, estábamos saliendo de una grave crisis a nivel mundial, también en España, y nos dimos cuenta a partir de una serie de proyectos multicéntricos en diferentes patologías, pero que estaban dando muy buena muestra de lo que estábamos haciendo en consulta externa, que había una enorme variabilidad asistencial que no solamente estaba deteriorando nuestra imagen como gremio profesional, sino que también, y más importante si cabe, estaba cerciorando los resultados en salud de los pacientes a los que atendíamos. Por otra parte, también, aunque los primeros modelos de atención farmacéutica publicados a principios de siglo nos decían que teníamos la posibilidad de empezar a integrarnos en los equipos multidisciplinares con los que trabajamos, la realidad no era así. La realidad era que solamente estaban integrados aquellos farmacéuticos que tenían una buena relación personal con compañeros de otras profesiones. No había una homogeneización en cuanto a la incorporación de farmacéuticos en los equipos clínicos y ni muchísimo menos con unas pautas claras de qué hacer en esos equipos para aportar el valor que se esperaba de nosotros. También, ni que decir tiene, había una escasez de recursos, por supuesto humanos, pero también técnicos, estructurales, consultas que no estaban preparadas para hacer una atención diferente a lo que hasta ese momento se hacía. En muchos lugares incluso atención volcada en ventanillas o en mostradores incluso, ¿no? Con lo cual esa escasez de recursos también estaba deteriorando esta relación con los pacientes. Y desde el punto de vista institucional, ya como Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, también nos dábamos cuenta de que había propuestas que estaban orientando cómo iba a ser la atención farmacéutica en el año 2020 y nosotros estábamos poco más o menos que viéndolas venir. El ambulatory care a nivel americano o incluso la Federación Internacional de Farmacia estaban poniendo encima de la mesa soluciones o propuestas para seguir avanzando en los siguientes años precisamente para aportar valor diferencial a nuestros pacientes. Por tanto, nos pusimos en marcha a partir del año 2014, una vez que nos dimos cuenta de que por ahí no íbamos a ir a ningún lado. Ya en el año 2015, lo primero que hicimos es, bueno, si queremos ir rápido, evidentemente tenemos que ir solos, pero para llegar lejos tenemos que ir de la mano y teníamos que crear un equipo que fuera el equipo guía, el equipo que nos marcara los pasos a seguir para que luego fuéramos ampliando el número de compañeros que se incorporaran a esta iniciativa. Y así, en lugar de estar haciendo cada uno la guerra por su cuenta o poniendo soluciones unilaterales, locales, lo que queríamos era ir todos en la misma dirección y aportando el mismo valor diferencial al entorno en el que nos movíamos. Y creamos un equipo de trabajo en el que los primeros pasos que vimos evidentemente fue hacer un análisis de las grandes tendencias que iban a marcar la atención farmacéutica en particular y la farmacia hospitalaria en general en los siguientes 5 años, porque también teníamos muy claro, y la realidad ha sido así, que los tiempos van cambiando cada vez más rápido, lo que en el año 2014-2015 marcaban como tendencia en el sector salud, en el año 2020 o 2025 no iba a ser así. Y queríamos también adaptarnos rápidamente porque eso iba a marcar el devenir de nuestra profesión. Por tanto, hicimos un análisis de las 10 tendencias en el sector salud y también de los retos y las oportunidades que desde el punto de vista de la farmacia hospitalaria y la atención. Fijaos que en el año 2015 todavía hablamos de paciente externo, ahora hablamos de paciente atendido en consulta externa, porque pensamos que el paciente es uno y que no hay que parcelar la atención, sino que el paciente en un momento dado puede ser atendido en consulta externa, pero también en el ámbito ambulatorio, por supuesto, en aquellas situaciones en las que necesita un ingreso. Pero ahí todavía hablábamos de paciente externo. Y nos dimos cuenta que la atención integrada, la continuidad asistencial, la calidad, la optimización del recurso, la eficacia clínica, la orientación a la necesidad,
y la agilidad y la accesibilidad iban o tenían que marcar cómo íbamos a hacer la atención farmacéutica en los años venideros. Nos pusimos en marcha poniendo diferentes expertos manos a la obra para orientar el trabajo, el enorme trabajo que teníamos por delante para que todo el mundo se sintiera copartícipe de este proyecto y además diera resultados en el medio plazo, ¿no? Y creamos diferentes grupos de trabajo orientados y planificados en cuanto a las actuaciones que íbamos a llevar a cabo. Y también queríamos que el proyecto fuera absolutamente anticipatorio, no reactivo, que era otro de los elementos que habían marcado otras iniciativas que se habían desarrollado en los primeros años 2000, que habían intentado poco a poco también dar respuesta a esta situación en la que estábamos viviendo. Y marcamos tres elementos que eran los pilares sobre los que nos queríamos mover. Por supuesto, una orientación de atención farmacéutica volcada en resultados en salud y en mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, reforzar nuestro liderazgo dentro del entorno sanitario, dándonos más visibilidad y un reconocimiento que venga venido a partir de los resultados y el valor que aportamos. Y, por supuesto, con muchísima eficiencia y muchísima coordinación en la gestión de los recursos sanitarios con los que nos íbamos a mover. Y volcamos un proyecto en el que teníamos que tener tres grandes pilares de actuación, ¿no? La atención multidisciplinar, y si lo escribiéramos a día de hoy también diría multidimensional y centrada en el paciente, un pilar de excelencia en el conocimiento, porque para integrarnos dentro de los equipos multidisciplinares teníamos que hablar el mismo idioma, que era uno de los elementos debilitadores de iniciativas anteriores, que teníamos una jerga propia que no enlazaba con el conocimiento de otros profesionales y, por supuesto, lo que os decía antes, la evaluación de resultados y resultados duros, no resultados intermedios o resultados parciales que en algunas ocasiones interesaban poco dentro del entorno sanitario. Por supuesto, también con una visión que enlazara lo bueno que habíamos hecho en los años anteriores con el futuro que queríamos ver. Y marcamos que la visión que teníamos, con la que teníamos que trabajar era pues, ser el puente que unía al paciente con sus resultados en salud y al sistema sanitario con la máxima eficiencia. Por tanto, poníamos presente, pasado, futuro, todo mezclado para dar un salto de calidad en la atención. Y en el año 2016 nos pusimos manos a la obra estableciendo realmente la estrategia de avance a partir de la aportación colectiva, ¿no? Intentando que el máximo número de compañeros se sintieran copartícipes de esta estrategia. Y lo primero que hicimos fue hacernos una foto, un análisis de situación a partir de un grupo de trabajo que lideró la que ahora es la directora de la Agencia Española del Medicamento, la doctora María Jesús Lama, lideró este grupo de trabajo desarrollando una encuesta en la que la agrupamos por dimensiones en el ámbito de la salud relevantes en el entorno de las consultas hospitalarias. Marcamos 43 elementos, 43 ítems que teníamos que analizar para tener una imagen real de lo que estaba ocurriendo y la oportunidad que identificamos es que hasta 142 hospitales de todas las comunidades autónomas en España, hospitales públicos, hospitales privados, de primer, de segundo, de tercer nivel, de todas las provincias, de todas las comunidades participaron, lo cual nos daba una foto muy potente o muy real de lo que estaba ocurriendo en España en ese momento. Otra iniciativas que llevamos a cabo es, bueno, tenemos muchísimas cosas que hacer por delante, pero pongamos orden, pongamos sentido a partir de lo que el colectivo diga. Y nos reunimos en Madrid en el año 2016, ahí tenéis una foto, no se ve muy bien, pero es una foto del momento en el que hicimos la primera conferencia de consenso, que además fue la primera de nuestra sociedad, la SEF, para poner un poco de priorización en cuanto a las iniciativas que teníamos que poner en marcha de todas las que habíamos identificado, que eran hasta casi cerca de 40, cómo poner en orden toda esa priorización marcada por la necesidad que habían visto los compañeros de cómo evolucionar, ¿no? Y fijaos, estas son las 6 que priorizamos en el año 2016. Promover la integración del farmacéutico especialista en el equipo asistencial, definiendo sus responsabilidades, participación en actividades, etcétera, etcétera. También desarrollar, implantar y evaluar modelos de estratificación de pacientes para determinadas patologías y evaluar los beneficios clínicos de la actuación del farmacéutico. Implantar herramientas o modelos de atención farmacéutica continuada, no episódica, para mejorar la calidad de las intervenciones. Establecer recomendaciones para garantizar la adecuada cobertura en términos de estructura, procesos y resultados en consultas externas. Redistribuir tiempo y carga asistencial de los profesionales y, por supuesto, promover la estandarización y registro de actuaciones clínicas. Esto fue la prioridad
que se votó en aquella conferencia de consenso, insisto, a mediados del año 2016 y a partir de la cual nos pusimos en manos a la obra. Pero también teníamos muy claro que el modelo de atención farmacéutica que imperaba en ese momento tampoco estaba aportando valor a los pacientes, eh, porque estaba muy centrado en tres elementos que caracterizaban, en base a esa encuesta que habíamos identificado, cómo era la atención que aportábamos en consulta externa. Estábamos muy centrados en el medicamento como eje fundamental de nuestras actuaciones, en el control férreo económico por nuestra trayectoria más gestora que a nivel de liderazgo en consulta externa y en nuestra organización, que a su vez dependía de cómo la industria farmacéutica nos vendía los medicamentos, como elementos clave a la hora de hacer atención farmacéutica. Eso lo acuñamos dentro de unas siglas que era CMO, Control Económico, Medicamento y Organización, y quisimos mantener esas tres siglas porque además nos venían muy bien para identificar cuáles eran las tres grandes necesidades de aportación de valor que habíamos visto en los pacientes en consulta externa. Los pacientes nos pedían que hiciéramos una atención farmacéutica personalizada. Los pacientes querían que tuviéramos una orientación hacia sus necesidades individuales que pueden ir modificándose a lo largo del tiempo y para eso teníamos que dedicar más tiempo a aquellos pacientes que más lo necesitaban. Eso lo acuñamos dentro del elemento de capacidad. También nos pedía que estuviéramos integrados dentro de los equipos multidisciplinares para orientar la atención farmacéutica a objetivos en salud, no para problemas relacionados con los medicamentos, y eso lo incluimos dentro del elemento de motivación, luego lo explicaré. Y por último, querían una vinculación permanente con respuestas en tiempo real o en tiempo útil, más allá de la mera presencia del paciente dentro de la consulta presencial, ¿no? Y para eso incluimos o definimos el concepto de oportunidad, que luego también os profundizaré, que tiene que ver con la incorporación de las nuevas tecnologías para el seguimiento de los pacientes. Y seguimos con esas siglas y también definimos el nuevo modelo de atención farmacéutica CMO, que es el que ha ido marcando esta atención farmacéutica en los años posteriores. Y así, en el año 2017 y 2018 empezamos a trabajar priorizando esas iniciativas que anteriormente os comenté y también desarrollando y reclutando al mayor número de compañeros posible para hacerlas real. Lo primero que hicimos, y lo habéis visto en la conferencia de consenso, fue desarrollar eso que los pedían los compañeros, que es un documento en el que realmente nos integráramos en los equipos multidisciplinares de forma masiva y homogénea. Este creo que es uno de los documentos probablemente más desconocidos, no lo he dicho hasta ahora, pero toda la documentación que voy a presentar a lo largo de la presentación está incluida dentro de la página web de MAPEX, www.cef.es/MAPEX. Todo está ahí disponible, además de acceso libre la mayoría de ellos. Bueno, pues este es uno de los documentos probablemente ya más desconocidos. Es el modelo de mejora continua de la integración del farmacéutico especialista en el equipo asistencial y en el que estáis viendo cómo se marca la ruta asistencial en la cual los farmacéuticos de hospital pueden ir aportando valor independientemente de si el paciente está en consulta externa, ambulante o ingresado, ¿no? Todas las posibles aportaciones a lo largo de todo su recorrido están descritas en este documento y también están descritas qué actuaciones basales en el ámbito asistencial, docente, investigador, sea en hospitales más básicos, intermedios o más complejos, podemos ir aportando cuando estamos integrados dentro de esos equipos multidisciplinares y creo que ha ayudado muchísimo a que a día de hoy, entre comillas, importe ya poco eso de la integración porque más o menos estamos todos integrados en diferentes equipos de una forma más o menos masiva y podemos ir aportando estos elementos de una forma diaria o cotidiana, ¿no? Es uno de los elementos que también más hemos trabajado en los últimos años. Fuimos desarrollando y expandiendo nuestra labor a partir de, por un lado, dos grupos de trabajo que ya estaban creados, que ya tenían cierta solidez dentro de nuestra sociedad, son muy conocidos, el grupo GEDEFO de farmacia oncológica y el grupo de atención al paciente VIH, pero además quisimos, para un poco más o menos, incluir aproximadamente el 70-80% de los pacientes que en ese momento atendíamos, crear dos grupos de trabajo de dos ámbitos en el que no habíamos desarrollado grupos, digamos así, sólidos dentro de nuestra sociedad. Las patologías neurológicas y las enfermedades inmunomediadas. De ahí surgieron los que a día de hoy son ya el grupo GTI
y el grupo Geafen, que hasta el momento de la creación del proyecto MAPEX ni siquiera existía. Bueno, pues con cada uno de estos grupos nos pusimos manos a la obra, con el grupo GTI a desarrollar el modelo de estratificación y atención farmacéutica para pacientes con enfermedades inflamatorias inmunomediadas, de la cual han ido surgiendo diferentes guías de práctica farmacéutica, espondiloartritis, psoriasis, artritis reumatoide, inflamatoria intestinal, etcétera, que han ido desarrollando actuaciones en base al modelo CEMEO. Desde el punto de vista también del ámbito oncohematológico, también se desarrolló el modelo de estratificación y se incluyó posteriormente dentro de la adaptación que se hizo específica de la metodología CEMEO en este ámbito concreto. El ámbito del VIH siempre ha ido un paso por delante al resto de ámbitos de trabajo, y aquí ya se tenía un modelo de estratificación en 2017 desarrollado con su propia herramienta, de las cuales también luego os hablaré, y se hizo incluso una adaptación y simplificación multidimensional años después de la primera edición del modelo de estratificación. Y el grupo de esclerosis múltiple también desarrolló su propia guía de trabajo en el entorno MAPEX, que luego también os contaré, que se está actualizando en la actualidad. Y en el año 2019-2020 vimos otro elemento claro. Si queríamos ir avanzando a un ritmo mayor de lo que habíamos hecho hasta ese momento, que prácticamente lo que habíamos hecho era calentar motores, teníamos que facilitarle la vida a los compañeros eliminando aquellas barreras o aquellos obstáculos que estaban dificultando la expansión de todo este proyecto MAPEX y de la metodología de atención farmacéutica que estábamos defendiendo en más o menos todos los hospitales en España. Algunas barreras, digámoslo así, eran más conceptuales y quisimos también poner un poco de orden en aquello. Si estábamos hablando de una metodología de trabajo nueva, teníamos que dar una definición de atención farmacéutica también completamente nueva y mucho más ajustada a la realidad que la que en su momento, pues, por ejemplo, Linda Stram nos decía en el año, principios de los 90, ¿no? La atención farmacéutica ahora la hemos definido como aquella actividad profesional por la cual el farmacéutico se vincula, y este elemento es muy importante, la vinculación profesional con el paciente o con el cuidador para atenderlo en función de sus necesidades, que pueden ir mucho más allá de las meramente farmacoterapéuticas, y atenderlo integrados dentro de los equipos multidisciplinares con los que vamos a trabajar en pro de la consecución de objetivos en salud, alineando intervenciones farmacéuticas en el medio, y en el corto, en el medio y en el largo plazo, y también estableciendo una respuesta en tiempo real o en tiempo útil, más allá de esa presencia física de los pacientes en las consultas externas, lo que hoy se define como el concepto de oportunidad. Esto lo dejamos claro en este documento que publicamos en el año 2019, y como correlación también tuvimos esta otra publicación en el año 2020, también de acceso libre, probablemente uno de los elementos o de los documentos también más importantes que hemos desarrollado en estos 10 años. Por cuanto sentamos las bases. Esto es un documento que no solamente firmó la SEF, sino que otras sociedades farmacéuticas, médicas, asociaciones de pacientes también firmaron, porque todas estuvieron de acuerdo cuáles eran los elementos clave para hacer atención farmacéutica, incluso con cada uno, dentro de cada uno de los pilares, independientemente de donde realizáramos la atención farmacéutica. Si no lo habéis leído, os lo recomiendo porque da un aire completamente nuevo al concepto de atención farmacéutica. Claro, aparte de lo conceptual, también teníamos que dar elementos que pudieran superar las barreras que en otros entornos estaban surgiendo, y nos preparamos finales de 2019 para un concepto radicalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados, que era el concepto de telefarmacia. Fue tan novedoso y tan disruptivo en ese momento que durante un periodo de tiempo, 4 o 5 meses, este documento, el marco estratégico en telefarmacia, estuvo guardado en un cajón, porque estábamos incluso hasta temerosos de lo que pudieran decir otras sociedades médicas y farmacéuticas sobre lo que estábamos diciendo que tenía que ser la atención farmacéutica en general y la no presencial en particular. Pero luego, ojo, en marzo de 2020 llega la pandemia y pusimos encima de la mesa prácticamente un día para otro lo que en este documento ya estaba descrito, que no era ni más ni menos que era la atención farmacéutica, que era la actividad profesional de farmacéutico a partir de las nuevas, o gracias a las nuevas tecnologías en su entorno no presencial, dando pie a lo que ahora ya conocemos como atención farmacéutica dual, aquella que combina la presencialidad con el seguimiento telemático. Y también dejando muy claro
que la telefarmacia no es el home delivery, no tiene absolutamente nada que ver con el home delivery, que hay cuatro elementos o cuatro ámbitos de actuación dentro de la telefarmacia que hay que trabajar muy en profundidad porque nos puede dar mucho rédito a nivel de crecimiento profesional. Por supuesto, el seguimiento farmacoterapéutico a nuestros pacientes, la información, yo añadiría masiva también a los mismos, la coordinación o la ayuda a la coordinación dentro de los equipos asistenciales en los que trabajamos y, por supuesto, lo que más tuvimos que trabajar cuando llegó la pandemia, que es la dispensación y entrega informada de los medicamentos más allá de la presencia de los pacientes en consulta. Y tengamos también muy claro ese concepto de telefarmacia, muy pensado sobre el conocimiento especializado que tenemos en la farmacoterapia que atendemos y la inmediatez de acción dentro de los equipos multidisciplinares. Repito estos dos elementos, conocimiento especializado, inmediatez de acción dentro de los equipos multidisciplinares, porque son los que marcan la diferencia con otras propuestas de telefarmacia que no aportan a nosotros como farmacéuticos clínicos valor dentro de los entornos en los que nos movemos independientemente del país. Luego de ese documento macro establecimos este posicionamiento de la sociedad que también se publicó en Farmacia Hospitalaria y también nos sirvió para, dentro de un primer análisis, dentro del proyecto de NOPEX, conocer qué es lo que opinaban los pacientes respecto a esta propuesta y los resultados, la verdad, es que reforzaron mucho el trabajo inicial que habíamos hecho en telefarmacia y luego nos sirvió para seguir creciendo, como veremos a continuación en este entorno. Y uno de los elementos que también pusimos encima de la mesa en el año 2020 y que yo le llamo el punto de no retorno es la norma de certificación de calidad CUPEX. Voy a dar casi una primicia a nivel mundial. Esta información me ha llegado hace prácticamente 2 horas y ni siquiera nuestra propia presidenta la conoce. Ayer acabó el plazo de envío de solicitud de los hospitales que quieran certificarse en el año 2024 por la norma CUPEX. Bien, desde el año pasado para este se ha cuadruplicado el número de hospitales que quieren certificarse dentro de esta norma. Y luego hablaré por qué, porque al principio del desarrollo de esta norma tuvimos que trabajar prácticamente durante 2 años para que la norma fuera equilibrada, para que aquellos hospitales que tenían trayectoria en términos de calidad pudieran adaptarse rápidamente a los requisitos que esta norma establecía, pero que también aquellos hospitales que no tenían tradición, que no habían desarrollado ningún esfuerzo en entornos de calidad, pudieran, con un esfuerzo moderado, poder alcanzar los estándares que luego os comentaré que tiene la norma, ¿no? Establecía una homogeneidad de actuaciones, no una uniformidad, sino una homogeneidad, porque entendemos que no todos los hospitales son iguales, ni tienen los mismos recursos, ni tienen la misma idiosincrasia, pero sí podemos establecer unas pautas comunes con las que trabajar con los pacientes en consulta externa, reforzando el liderazgo y la integración que ha marcado todo el devenir del proyecto y que entendemos que es fundamental si queremos aportar valor dentro de nuestros pacientes. La norma, ya os digo, tiene su apartado dentro de la página web, aquí está donde poder encontrar toda la documentación de la norma CUPEX, y estáis viendo que tiene pues diferentes niveles de certificación. Son 118 estándares de cumplimentación. Veis que hay algunos requisitos que son obligatorios, otros que son básicos, de nivel medio y nivel avanzado. Bien, pues en función del porcentaje de cumplimentación de los obligatorios, los básicos, los medios o los avanzados, obtienen un nivel de certificación diferente, el básico, el intermedio o el avanzado. Y esto es también donde estáis viendo, donde los hospitales han podido enviar estos últimos días su solicitud para certificarse. La norma tiene su propio manual de certificación, insisto, texto libre para que os podáis orientar sobre lo que pedimos aquí en España la norma de certificación y un reglamento de certificación todo este recorrido, que es el que estáis viendo ahora, que debe desarrollar cualquier hospital que pretenda certificarse, incluso recertificarse, porque este es un proceso de mejora continua, no tiene fin y permanentemente, de hecho la certificación se establece para un periodo de 3 años con una autoauditoría intermedia al año y medio. Permanentemente estamos estableciendo mejoras en términos de calidad. Probablemente uno de los elementos que además así lo dibujamos en su momento dentro de todo este algoritmo de desarrollo de la norma, que ha marcado también o ha reforzado mucho nuestra imagen como gremio profesional, ha sido que la solicitud de esta certificación, así como la entrega del diploma final de la misma, una vez que ya
has pasado la auditoría y has entregado toda la documentación y has obtenido cualquiera de los 3 niveles, parte y acaba con la decisión de la gerencia hospitalaria. Es decir, aquí los gerentes saben en lo que estamos, saben lo que hemos conseguido, incluso en aquellos hospitales que puedan, también han podido obtener incluso algún beneficio en términos estructural o humano, incluso para poder alcanzar esta certificación, lo cual también refuerza, como así dibujamos en su día, y queríamos que otros elementos, otros decisores externos a nosotros también supieran en lo que nos movíamos. A día de hoy son ya 10 hospitales los que tienen cualquiera de los 3 niveles de certificación establecidos. Parecen pocos, pero bueno, en realidad cuando se ha disparado hacia a partir del año anterior, del 2022-23, y entendemos que a partir del 2024 va a seguir creciendo muchísimo y no lo ha sido antes por ese periodo que nos pilló justo con la pandemia y pospandemia, en la que evidentemente los hospitales no estaban pensando en certificaciones en consultas externas y estamos muy orgullosos. De hecho, hay un apartado dentro de la página web de CUPEX o del subdominio de CUPEX que os recomiendo porque es verdaderamente emocionante ver el testimonio de aquellos compañeros, aquellos hospitales que se han certificado, particularmente los últimos que han obtenido la certificación hace muy poquito, los últimos meses, ¿no? Es verdaderamente ilusionante ver cómo hay un antes y un después dentro del desarrollo de MAPEX a partir de la implementación de la norma de certificación CUPEX, por la cual también nos han preguntado otros países, nos han preguntado desde Portugal, desde México, sobre su posible adaptación en sus diferentes entornos a partir de los estándares establecidos. Bien, insisto, seguimos trabajando, año 2021-2022, en lo que ya, después de 5 años, tocaba ya, para convencer a aquellos indecisos, medir los resultados, presentar los éxitos y seguir expandiéndonos. Para medir los resultados, lo que hicimos fue, bueno, ya hicimos una encuesta de situación cuando arrancamos el proyecto. Bueno, hagamos la misma en el año 2021 y veamos cómo hemos evolucionado. Y hagamos una comparativa de análisis a nivel nacional y también hagamos una comparativa de análisis a partir del análisis por comunidades autónomas en España. Ambos análisis los hemos publicado en la revista de farmacia hospitalaria o en la revista de calidad asistencial en España. Están disponibles también de acceso gratuito y aquí os traigo básicamente las 4 o los 5 elementos de grandes conclusiones de las comparativas. Y es que se han mejorado significativamente. En la primera encuesta, lo dije antes, participaron 142 hospitales, en la segunda 138. En el 75% de los ítems hay mejoras significativas y hay hay avances en todos los ítems, pero significativos en el 75% de los ítems que hemos analizado. Se le preguntó también a los compañeros cuál ha sido la mejora más destacada a nivel local. La mayoría de ellos piensan que la telefarmacia y la mejora o mayor avance a nivel global, que piensan que es la definición e implantación de la metodología de atención farmacéutica CMO y sobre qué líneas futuras seguir expandiendo y tiene que ver mucho con eso, con la expansión de la metodología a otro tipo de pacientes y otros entornos y adaptarnos a partir de la formación que hagamos a los nuevos profesionales o los futuros profesionales que se están formando en la actualidad. Pero también teníamos que ir dando a entender o dando a difundir los éxitos que habíamos tenido, que no son pocos. Ahí están algunas de las publicaciones, en concreto aquellas investigaciones multicéntricas que hemos publicado a lo largo de estos últimos años, muchas de ellas en pacientes VIH, pero no solamente ahí, hay otras patologías, patología cardiovascular, inmunomediada, oncología, etcétera, en las que la aplicación de la metodología CMO frente al seguimiento tradicional ha demostrado ser mejor en la experiencia del paciente, en cómo el paciente se siente y se relaciona con la farmacia hospitalaria, resultados en salud, basado en objetivos farmacoterapéuticos duros, en reingresos hospitalarios, en la mejora de la herencia tanto primaria como secundaria, en la mejora de determinados PRON, tanto generales como específicos de patologías en los que los hemos aplicado, en intervenciones farmacéuticas, no solamente en cantidad, sino también en aceptación de las mismas por el resto del equipo multidisciplinar, probablemente tenga que ver mucho aquello de la integración real, en optimizaciones farmacoterapéuticas en diferentes patologías en las que las hemos aplicado, por supuesto también en calidad de vida en aquellos entornos en los que hemos aplicado esta metodología, lo cual nos hace sentirnos muy orgullosos. Pero teníamos que seguir expandiendo.
Y creímos importante seguir expandiendo la telefarmacia a partir de tres ámbitos más, a partir de la línea de apoyo metodológico para que no solamente tuviéramos claro cuál es el concepto de telefarmacia, sino también otros elementos que pudieran sentar las bases de la telefarmacia en los hospitales en España y desarrollamos todos estos documentos, la guía de telefarmacia para profesionales, también para pacientes, la prestación eficiente y segura de la telefarmacia, la validación de herramientas tecnológicas, el modelo de priorización de pacientes a incluir en los elementos de telefarmacia, la guía de entrevista telemática en atención farmacéutica, por supuesto, el cuadro de mando de indicadores de telefarmacia. Pero otra de las líneas de trabajo, aparte de los documentos de apoyo metodológico, era desarrollar herramientas que nos pudieran permitir eh, aplicar en el día a día la telefarmacia tal y como la habíamos convenido en los diferentes documentos. Y así se creó en colaboración con la Sociedad Española de Farmacia y Atención Rural el proyecto Telémaco. El proyecto Telémaco, bueno, tiene su entorno web, su herramienta con la que hemos venido trabajando en los últimos años, pero básicamente es una herramienta de telefarmacia que tiene diferentes funcionalidades, la de incorporación de pacientes, el seguimiento de visitas, la agenda, sistema de mensajería instantáneo, un sistema de videollamada y también de monitorización de diferentes parámetros en tiempo real que nos interesaban seguir a los pacientes en concreto, tensiones arteriales, glucosa o incluso la cumplimentación de determinados PROMs y PREM para el seguimiento del resultado en salud que buscamos para cada uno de nuestros pacientes. Los primeros resultados de la aplicación de Telémaco están publicados en esta revista, que no es ni farmacéutica ni española, es una revista internacional clínica en la que también hemos demostrado que la mejora de la experiencia, los resultados en salud y el número de intervenciones cuando aplicamos la telefarmacia en base al concepto que hemos desarrollado se mejora respecto al seguimiento habitual. También quisimos expandirnos respecto a uno de los elementos que probablemente más necesitamos para seguir creciendo en cuanto a adaptación de la metodología, que es el desarrollo de las herramientas de estratificación que nos permitieran normalizar y aumentar el número de pacientes que estratificamos en nuestras consultas. Ya sabéis que teníamos diferentes modelos desarrollados, pero todos se trabajaban en entornos que no eran web. Bueno, pues aquí hemos puesto ya a disposición de los socios diferentes modelos de estratificación automatizados, ahora lo vais a ver, en la que podemos incorporar la cumplimentación de cada una de las variables que nos permiten estratificar a nuestros pacientes en función de las diferentes dimensiones en las que se agrupan estos modelos de estratificación. Estáis viendo en función de la cumplimentación de cada uno de ellos. Esto creo que es el ejemplo de inmunomediada. En función de la cumplimentación, al final la suma de todas las variables que cumple nos va a situar el paciente en un estrato de prioridad y a partir de la situación en ese estrato de prioridad, la herramienta también te va a ayudar a establecer las intervenciones que tienes que llevar a cabo y en qué momentos llevarlas a cabo en cada uno de los pacientes. Además, te da un informe que puedes luego también volcar en la historia clínica informatizada de nuestros pacientes y también te da un informe global de la distribución de tus pacientes en función de la pirámide poblacional que tengas y también permite compararte tu hospital con otros hospitales que también estén estratificando, siempre de manera agregada y anónima, para que también tengas una foto de si tu población atendida se parece a la distribución teórica y se parece también a la que está ocurriendo en otros hospitales, para que también puedas demandar más recursos si es que tu población es mucho más compleja que la de otros hospitales que no lo son, ¿no? Bueno, pues también hemos ayudado a los socios a partir de estas herramientas. También hemos querido seguir profundizando en temas de calidad específicos. En este caso, hemos empezado por el VIH, que ha ido un poco por delante del resto de patologías, y desarrollamos la segunda edición de los indicadores para la calidad asistencial y la atención farmacéutica. Este es el documento general, del cual se hizo luego una publicación específica en la revista Farmacia Hospitalaria y, más importante, hemos desarrollado también el entorno web, la herramienta con la cual los hospitales podrán medir el cumplimiento de esos indicadores de calidad asistencial para tener una foto fija, anual, también comparativa con la de otros hospitales de forma agregada para ver qué grado de cumplimentación de estos indicadores para calidad asistencial, en este caso en el entorno del VIH, están teniendo y ver así si se cumplen los estándares que hemos establecido para aumentar esa calidad y ese valor en nuestros pacientes.
Y también creemos necesario seguir expandiéndolo en torno a la formación a nuestros profesionales. Para eso desarrollamos anualmente encuentros en torno al proyecto MAPEX, en este caso le llamamos a la academia. El próximo será en junio del año 2024. Y también hemos tenido recientemente la suerte de que la Sociedad Europea de Farmacéuticos de Hospital nos encargó la organización de lo que ellos llaman el Synergy Certification Course, que es un curso de encuentro entre diferentes farmacéuticos de hospital en Europa, volcados en diferentes temáticas. En este caso, la quinta edición, tuvimos la oportunidad de compartir con el resto de Europa nuestro modelo, nuestro proyecto de trabajo en los últimos 10 años, y os tengo que decir, palabras del presidente de la Sociedad Europea, fue todo un descubrimiento y creo que quieren seguir avanzando en la atención farmacéutica en el entorno de consultas externas en Europa a partir de lo que hemos desarrollado en el entorno MAPEX. Ojalá sea así y se cumpla también esta petición, ¿no? Y ya estamos acercándonos al final. En el año 2023, lo que quisimos también dentro de esos puntos clave es hacer que la transformación fuera duradera. Y para hacer la transformación duradera, tuvimos que hacer de nuevo otro análisis de situación y hacer una nueva conferencia de consenso en la que priorizar las iniciativas en los próximos años, ¿no? También con la llegada de una nueva junta directiva a la sociedad, teníamos que poner por delante un plan de trabajo para los próximos años en los que vamos a compartir trabajo, ¿no? Y este fue el desarrollo a partir del nombramiento de embajadores regionales, la difusión de la encuesta y los resultados entre el año 2016-2021. Se propuso durante un periodo la recopilación de las iniciativas que teníamos que votar y priorizar en la segunda conferencia de consenso. Se aglutinaron esos resultados obtenidos, se hizo un lanzamiento y se celebró la conferencia en el seno del Congreso de la SEF en Bilbao en octubre de 2023. Y las iniciativas que se han priorizado, también fijaos el cambio evolutivo desde el año 2016 hasta el año 2024, ahora lo que nos piden los compañeros es estar presentes en los entornos clave, ¿no? En los foros clave científicos, con objeto de difundir el papel de la farmacia hospitalaria entre los diferentes agentes del sistema sanitario. Ya no necesitamos estar integrados porque ya lo estamos, ahora queremos estar en los entornos clave para difundir nuestra actividad. También nos priorizaron establecer e implementar nuevas adaptaciones de la metodología CMO a diferentes tipos de pacientes, desarrollar herramientas que ayuden a incorporar los prompts y los PREN de forma automatizada, potenciar el desarrollo de la norma de certificación CUPEX y participar activamente en la formación de los profesionales implicados en la atención farmacéutica. Son las 5 iniciativas priorizadas en la segunda conferencia de consenso. Y así estamos trabajando. En el año 2024 la situación y los retos son muy interesante. Pero antes de eso, me gustaría hablaros también de algunos puntos débiles dentro de los 10 años de desarrollo de nuestros proyectos MAPES, porque, bueno, hay compañeros que siguen pensando que todo esto es teoría y que es inalcanzable dentro de sus diferentes entornos en los que viven en el día a día. A pesar de que he dicho que más de 1000 compañeros han participado en las diferentes iniciativas, hay compañeros que siguen pensando que esto es el coto privado de unos pocos, llamémoslo así, influencers o líderes de la profesión. Hemos tenido realmente un poco, muy escaso acercamiento a pacientes, incluso a gestores, más allá de lo que os mostré con el tema de CUPEX. Existe un desconocimiento generalizado de las experiencias de éxito, a pesar de que hemos hecho mucha formación y mucha difusión. Muchos compañeros desconocen muchas de las iniciativas que os he comentado y de los resultados de las mismas. Todo ello no enmascara la realidad y la realidad sigue diciendo que el número de pacientes que atendemos está creciendo un número espectacular en todos los hospitales en España. Se habla incluso de un 500% de más pacientes atendidos en los últimos 10 años, lo cual evidentemente no ha ido ligado al crecimiento de un 500% del número de farmacéuticos que atendemos en consulta y que a día de hoy no ha desbancado a lo que podríamos denominar el tradicionalismo. No en todos los hospitales en España impera esta propuesta de trabajo y se sigue haciendo la atención farmacéutica más clásica. Pero también hemos tenido algunos puntos fuertes, como que es una estrategia que se ha mantenido a lo largo del tiempo, a pesar de las dificultades, a pesar incluso de una pandemia. Creemos que es una innovación disruptiva a nivel mundial. Ningún país, ninguna sociedad ha puesto en marcha ningún proyecto que haya puesto encima de la mesa una nueva forma de atender a los pacientes con una aportación de valor como la que hemos puesto encima de la mesa. Hemos contrastado la metodología en diferentes entornos, en diferentes hospitales, en diferentes tipos de pacientes y siempre ha ganado al tradicionalismo
y que lo que hemos buscado siempre es anticiparnos y adaptarnos a las circunstancias para aportar ese valor real a nuestros pacientes. Y seguimos trabajando a día de hoy. Seguimos trabajando en estos proyectos que os voy a comentar. Un proyecto estratégico de adopción y puesta en valor del modelo CMO con una visión 360 de todos los decisores y todos los profesionales que tienen que ver con la implementación de esta metodología, desde gestores a pacientes, pasando por clínicos, farmacéuticos a favor, farmacéuticos en contra, y los resultados de esta adaptación la pondremos a disposición de los socios, creo que a final del semestre, una herramienta de experiencia del paciente dentro de la metodología CMO para que el hospital lo utilice en consulta externa, 3 adaptaciones diferentes que están trabajando a día de hoy ya para seguir avanzando en la línea que nos pedían los compañeros, la adaptación en patologías cardiovasculares, en pacientes pediátricos y la actualización de los pacientes en esclerosis múltiple. Y una de las iniciativas que nos pedían era, bueno, vamos a incorporar los PROM y los PREM en consulta de atención farmacéutica, pues esta guía de incorporación de PROMs y PREMs en práctica habitual. Y como conclusiones, ya estoy acabando, creo que estamos preparados ya para dar un salto cualitativo y también cuantitativo en cuanto al valor que podemos aportar como profesionales, tanto a los pacientes como a los sistemas sanitarios, como a las sociedades en las que nos movamos, porque lo que hemos descrito, lo que he intentado describir a lo largo de estos minutos como proyecto MAPES trasciende lo que hasta ahora conocíamos. Tenemos las herramientas, tenemos los pilares, tenemos la visión, tenemos la misión y es nuestro deber reorientarnos hacia esa aportación. Creo que necesitamos un proceso de transformación interno, esto no es fácil. De hecho, hemos incluso identificado las 3 fases por las que, desde un punto de vista procedimental, tenemos que transitar para ir avanzando en la implantación de esta propuesta, tanto a nivel interno como profesionales, como a nivel externo, como gremio, como colectivo, ¿no? Y un elemento clave para tenerlo meridianamente claro y cerrar la presentación y luego ahora podemos ir al debate clarísimamente lo que nos va a hacer mejores farmacéuticos a todos en el futuro no son los tratamientos que tienen prescritos los pacientes, sino son los pacientes. Y siempre he definido que el mayor tesoro que tenemos son nuestros pacientes y que en este caso MAPEX ha servido como el mapa del tesoro sobre el que orientarnos para seguir avanzando y en el que espero que sigamos avanzando en los próximos años y podamos compartir diferentes iniciativas, incluso a nivel internacional, ¿no? Que también es otro de los elementos con los que queremos seguir trabajando en el futuro y gracias a vosotros también esta es una muestra de que creo que se pueden hacer cosas conjuntamente para contrastar lo que hemos propuesto en este proyecto más allá de las fronteras de España, ¿no? Y aquí os traslado, pues, como decía al principio, ¿no? Mi predisposición a colaborar en lo que necesitéis, en la adaptación que hagáis o en el proyecto en lo que os queráis enfrascar en los próximos años, que se parezca o no al MAPEX o que os pueda servir cualquiera de las ideas macro o las ideas micro que os he trasladado en estos minutos. Muchísimas gracias y creo que, bueno, si hay unos minutos para debate, preguntas, etcétera, por supuesto estoy a vuestra entera disposición. Muchísimas gracias, Ramón. Realmente muy, pero muy interesante y lo felicito por el éxito de esta medida y sobre todo por el valor claro que demuestra ante la sociedad, que es entre quienes nos debemos. Lamento mucho que esto no se haya podido dar en vivo. Vamos a tratar entre Luis y yo de eh, conocemos el ámbito de trabajo, hacerte preguntas que tengo varias y Luis también Ujú. respecto al trabajo de ustedes y también a ver nuestra realidad, ¿no? Primero te quería consultar respecto a la formación del farmacéutico en consulta externa, si en España generalmente se dedica solo a esa actividad o comparte la formación en enología y cómo, o sea, si se han formado a partir de MAPEX o ya venían con experiencia previa. Esa sería la primera pregunta. Bueno, en los últimos años ha habido una tendencia cada vez más clara en los diferentes hospitales, sobre todo aquellos que tienen más recursos, evidentemente, a orientar su distribución profesional a partir de ámbitos clínicos de actuación, de manera que
Los farmacéuticos se distribuyen por áreas o por patologías y atienden a todo tipo de pacientes, independientemente de donde esté el paciente, sea en consulta externa, ambulatorio o ingresado. Es una gran diferencia con respecto a la parcelación que había hace un par de décadas, en la que el farmacéutico de consulta externa era solo de consulta externa. Y si había un paciente de cardiología de consulta externa, si pasaba ingresado, lo atendía el de la unidad, si no, el área de ingresados. En los últimos años, con el crecimiento en el número de plantillas, parece que es cada vez más claro esa tendencia de diferenciar la actuación profesional de los farmacéuticos en base a áreas clínicas, ¿no? Y luego, respecto a la formación, creo que hay un poco de todo. Hay gente que ya se estaba formando en áreas clínicas, no solamente a partir de lo que MAPEX ha puesto encima de la mesa, sino que también ha habido otras iniciativas, como pueden ser la BPS americana o otras formaciones que haya hecho la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, que ha permitido la formación de estos profesionales en áreas clínicas y en elementos que le pueden ayudar en el día a día. Y luego, conforme hemos ido avanzando en MAPEX y se han puesto encima de la mesa diferentes documentos o guías que han ayudado a complementar esa formación, pues también ha ido enriqueciendo, ¿no? el trabajo de algunos compañeros. Así que poco a poco hemos ido, digamos así, de la mano, ¿no? Y también adaptándonos y complementándonos en lo que ya había para no duplicar esfuerzos ni perder el tiempo en cosas que ya estaban creadas, ¿no? Perfecto. Y respecto a los materiales que has mostrado de formación justamente de atención farmacéutica, conceptos clínicos en patologías, a lo mejor no muy prevalentes, pero sí con medicamentos complejos, ¿no? Como las autoinmunes y demás. ¿Qué pasa con las patologías más prevalentes en España o en general en poblaciones de adultos mayores, como diabetes, hipertensión? Em, ¿Es competencia de más de las farmacias, a lo mejor comunitarias o centros de Sí, atención primaria? ¿Ellos forman parte también de este proyecto? esa pregunta es buenísima. Y te digo por qué. No lo he dicho durante la presentación, pero otro de los puntos más débiles que teníamos en consultas externas, cuando el periodo previo a MAPEX, es que teníamos una visión muy parcelada de la atención farmacéutica que ofrecíamos, de manera que nos centrábamos muchísimo en la medicación que dispensamos a nivel hospitalario. De manera que otras medicaciones muy prevalentes, como acabas de decir, que no se dispensaban en el entorno hospitalario, como puede ser diabetes, hipertensión, etcétera, que aquí en España se dispensan en oficinas de farmacia, entre comillas, nos interesaban poco o nos centrábamos muy poco porque no teníamos una distribución de tiempo adaptada a lo que ahora es la estratificación. Era, entre comillas, un café para todos. A todos los pacientes los atendíamos igual, indiferentemente. Solo nos centrábamos en el medicamento que dispensábamos en el entorno hospitalario. Claro, el resto de patologías no nos interesaban. Y si siempre pongo el mismo ejemplo, si un paciente VIH, que si la medicación antirretroviral se dispensa en el hospital, se nos moría de un infarto por no tomar las estatinas que se dispensan en oficinas de farmacia, pues claramente era un fracaso, ¿no? Clínico y terapéutico y de atención farmacéutica. Pero no revisamos la medicación, no nos interesábamos por todo eso. Y claramente cuando empezamos a trabajar con MAPEX y nos dimos cuenta de que lo importante era el paciente, sus necesidades eran globales y la visión que teníamos que tener era integral. También ayudó mucho a que a partir de 2012, 2013, 2014, en España tuviéramos posibilidades de acceder a los sistemas de información de dispensación en oficinas de farmacia, cosa que anteriormente era más difícil. No digo que fuera imposible, pero era más difícil. De manera que sí que en consulta externa no solamente hacemos un seguimiento de la medicación que dispensamos, sino también tenemos acceso a la medicación que el paciente recoge en oficina de farmacia y hacemos una evaluación en cada consulta integral, ¿no? De qué objetivos buscamos, qué situación clínica, qué intervenciones llevar a cabo, no solamente de la medicación que se dispensa en el hospital, sino de una forma también integral, ¿no? Es uno de los elementos también que ahora prácticamente tenemos normalizado, pero que cuando empezamos a trabajar con MAPEX no era así. Eh, Excelente, Ramón, la exposición. La verdad que yo te he escuchado muy atento
Y la verdad que lo que lograron estos últimos 10 años fue excelente, con mucho trabajo y vi con perseverancia en un modelo colaborativo avanzar de esa forma y como vos concluiste, bueno, que no es imposible hacerlo, porque bueno, es mucho trabajo, coordinación, participación. Eh, lo pensaba en el modelo argentino, tal vez también tenemos muchas dificultades en esta interconectividad que mencionaba incluso ahora esto último de la interconectividad de la farmacia oficinal, la farmacia comunitaria con las redes y el conocimiento de los consumos de cada uno de los pacientes para hacer un seguimiento farmacoterapéutico, conocer las distintas entrevistas a los pacientes, las distintas coberturas, tanto privado, público y seguridad social que tenemos distribuido en nuestro país, también hace que esa distribución y la dispensación de la medicación se haga en muchísimos sitios que incluso no son la farmacia hospitalaria, ¿no? No tenemos mucho sistema de consulta externa o de dispensación a pacientes externos en las farmacias hospitalarias. Eso se hace en farmacias oficinales o en sitios incluso como las droguerías que también están habilitadas ahora para hacer esa dispensación. Eso como que tiene muchas barreras para llegar, digamos, tal vez España tiene un sistema más centralizado o estás hablando desde una posición de un sistema más centralizado para la dispensa, tanto desde el hospital como de la farmacia hospitalaria. Esa era como unas barreras que yo iba pensando y que tal vez, bueno, es parte de una pregunta, pero aprovecho lo que decía Marci en la última pregunta, voy muy a lo micro, primero en esta primera pregunta, es que ¿cómo saltearon o cómo pudieron perfeccionarse en la comunicación del farmacéutico con el resto de la comunidad de salud y con los pacientes? Como una ciencia blanda que no la tenemos muy adaptado como profesionales, eh, la comunicación, ¿no? Digamos esto del Mm. habla, de la empatía, si eso lo trabajaron, si estaba dentro del mapa, eh, cómo hicieron para saltear esa barrera, ¿no? Sí. Con respecto a las dificultades de comunicación con el resto del equipo con el que trabajamos, lo he comentado durante la presentación, ¿no? Partíamos de una jerga propia, hablábamos de cosas que solamente nos interesaban a nosotros porque teníamos el foco puesto en el medicamento, ¿no? Entonces hablamos de PRM, que era lo que nos interesaba a nosotros. A los clínicos eso nos interesaban, incluso ni sabían lo que eran, ¿no? Entonces, claro, rápidamente nos dimos cuenta que por ahí el camino no iba, que el camino iba de hablar de objetivos y de hablar de cuestiones clínicas y de cosas que interesaban, tanto a ellos como a nosotros. Y ahí solamente había un camino, que era formarnos y especializarnos en ámbitos concretos, porque también en 2014 o antes teníamos una hiperespecialización, o sea, teníamos que saber de todo y eso era prácticamente imposible, no se sabía de nada. Entonces empezamos a trabajar de una manera más parcelada, ¿no? Trabajar con el resto del equipo, la comunicación era a partir de hablar el mismo idioma, a partir de formarte y de estudiar mucho y estar muy al día del ámbito concreto que te tocara, ¿no? Y con respecto al paciente, esa es una pregunta también buenísima. Si hasta entonces habíamos elegido al medicamento como eje fundamental de nuestras actuaciones y habíamos empezado a trabajar la entrevista clínica, tampoco la entrevista clínica era el camino por el que seguir. Y cuando nos pusimos manos a la obra a identificar cuáles eran las mejores herramientas que estaban disponibles y que habían demostrado en base a evidencia científica que podían servirnos para mejorar la comunicación con los pacientes, bien lo sabes, ahí elegimos la entrevista motivacional. La entrevista motivacional que no hay que confundir con dar ánimos a los pacientes, sino con dar argumentos, que tiene también sus fases, que en la misma también influye mucho las creencias y actitudes, la experiencia farmacoterapéutica previa, en el que hay que afrontar las fortalezas o las dificultades que tienen los pacientes para, para manejar sus medicamentos y en el que pusimos uno de los elementos, o pusimos mucho énfasis en uno de los elementos que marcan la atención en el entorno de MAPEX. Lo he dicho al principio, esto ya no es solamente un abordaje multidisciplinar, que ya lo damos por sentado, sino el enfoque multidimensional, porque son muchas las dimensiones que afectan a cómo los pacientes utilizan sus medicamentos. Y eso tiene una repercusión previa en la mejora de la adherencia, etcétera, el nivel de activación de nuestros pacientes
Y eso se tenía que hacer a partir de la entrevista motivacional. También el elemento diferenciador era que si en la entrevista clínica estábamos hablando de solamente trabajar con aquellos pacientes que tenían problemas relacionados con los medicamentos, ahora con la entrevista motivacional no, se trataba de utilizarla con todos los pacientes, tanto los que están en objetivos farmacoterapéuticos para que se mantengan en esos objetivos, como los que no estaban en objetivos para que gracias a nuestras intervenciones y a los elementos de ayuda que utilizamos en la entrevista motivacional alcanzaran esos objetivos. Y también particularmente en los últimos años estamos profundizando aún más dentro de la entrevista. Miller y Rolnick habían puesto las primeras definiciones de entrevista motivacional. Bueno, pues ahora estamos incluso aterrizando más la entrevista motivacional en el entorno de MAPEX, profundizando mucho sobre el tema de los objetivos y de los hábitos en salud, a partir de la identificación de señales, de rutinas, de recompensas dentro de la utilización de medicamentos. Creo que es algo que hasta ahora se había trabajado muy poco y que creo que también nos da mucha fortaleza a la hora de vincularnos con los pacientes y que los pacientes pues tomen las decisiones más oportunas en función de su situación clínica, ¿no? Y eso era otro de los elementos que también nos ha servido para mejorar la comunicación y el impacto que tenemos con los pacientes. Sí, tuvimos oportunidad de charlar, creo que con los pacientes insulinizados para estas entrevistas motivacionales y vimos un gran, digamos, proyecto para trabajar, digamos, en lo que es centrado al paciente, ¿no? Eh, Me voy a la otra punta de lo macro, eh, sobre el mapa estratégico, porque es una herramienta también de gestión, digamos, para muchas situaciones, digamos que más hospitalaria. Y en otros ámbitos muchas veces no se llega a entender, o todo el grupo no llega a entender el mapa estratégico, o quién los conforman, y solamente a veces participan ciertas personas en la estructura del mapa estratégico y no todo el equipo de salud, y tal vez después para llevarlo a piso es muy difícil. No sé cómo hicieron para también, digamos, contaste a través de esta conferencia cómo fueron trabajando, pero esa herramienta como el mapa estratégico como herramienta de gestión, ¿no? Implementarla y que llegue hasta lo último, como hablamos, no sé, recién tal vez desde el micro, desde quién llama al paciente, hace una consulta de telefarmacia, quién hace la entrevista motivacional, quién habla con los distintos, interacciona con los distintos equipos de salud. Eh, ¿Cómo llega eso al mapa estratégico y lograr estos objetivos, digamos, de darle mayor valor a la farmacia hospitalaria, buscar los objetivos principales del mapa estratégico? ¿Cómo hicieron, cómo trabajaron ese mapa estratégico desde el rol farmacéutico, ¿no? Bueno, has comentado antes y te agradezco las alabanzas que has comentado sobre el trabajo que hemos hecho, pero evidentemente no ha sido un camino de rosa. Esto ha tenido sus momentos mejores, sus momentos más difíciles, porque a veces cuando estás metido y muy volcado en un proyecto como este, quieres que las cosas, que las ves clarísimas, vayan mucho más rápido de lo que realmente van y a veces no es así, ¿no? Hemos pasado periodos en los que íbamos muy lento, ¿no? Pero yo creo que dos ideas que creo que han servido mucho, aparte no voy a hablar de lo pesado que soy a la hora de llevar a cabo un proyecto como este, han sido vincular o intentar incorporar a cuantos más compañeros mejor para que sientan suyo el proyecto. Creo que es algo que ha ayudado mucho a que sientan que el proyecto es suyo, aun a pesar de que también lo he puesto al final de la diapositiva. Sigue habiendo muchos compañeros que no creen en esto o que no lo implementan en su día, aunque luego te das cuenta de que utilizan más todo esto de lo que ellos se creen. Pero bueno, vamos a decir que el ritmo no es tan rápido y que hay gente que todavía no lo ha interiorizado. Eso por un lado. Y creo que otra de las grandes ideas que ha ayudado a aterrizar esto es
presentar los resultados. O sea, eh, investigar para demostrar. No valía con quedarnos en la teoría, que está muy bien, que hemos hecho muchos documentos, que hemos hecho mucha conceptualización en algunos ámbitos en los que hacía falta, pero luego había que demostrarlo en práctica real con estudios diseñados con la mejor de la metodología posible, que no siempre puede ser un ensayo clínico, que esto era mejor que lo que estábamos haciendo, ¿no? Para convencer a los indecisos. A veces hay que convencer a los indecisos de muchas maneras y una de ellas era a partir de demostrar científicamente que esto mejoraba lo anterior, ¿no? Eso yo creo que ha ayudado también muchísimo a aterrizar todo esto y que de aquellos que al principio no veían o que veían muy etéreo, bueno, ahora por qué tenemos que definir la visión, ahora por qué tenemos que definir la misión, ahora cuáles son los pilares. Bueno, desde el año 2014 que empezamos en eso hasta lo que estamos llevando a cabo ahora, pues ha llovido mucho y ya aquellos que estaban muy indecisos al principio ya lo tienen clarísimo. Y hay cosas que hemos normalizado, pero yo creo que eso ha ayudado mucho, ¿no? El, intentar que el proyecto fuera siempre abierto, siempre compartido, todo lo que hemos hecho siempre está disponible para el uso de todos los socios de manera abierta y siempre hemos intentado que quien quiera pudiera aportar valor con ideas, con propuestas, con mejoras, con comentarios y que no sintieran que esto era el proyecto de unos cuantos, como ya había habido proyectos anteriores que habían tenido muy poco recorrido porque era el proyecto de unos cuantos popes, ¿no? Y ese por ahí no era el camino. Muchas gracias, Ramón. Eh, Entonces, Marce, Ramón, yo voy a cerrar con unas preguntas globales. Me gustaría seguir charlando, pero esto es- va a ser imposible mucho tiempo más. Yo te quería consultar y me impresionó mucho que en el CUPEX mostraste que los indicadores duros que medían, ¿no? Medían reingresos, adherencia, o sea, que impactan en la salud del paciente. Te quería preguntar, eh, ¿cuál es lo que más impacta en la certificación? Si son estos indicadores, ¿cómo lo tomaron los pacientes y los médicos? Este nuevo servicio, digamos, a los pacientes. Y por último, preguntarte si hay pensado o es posible que esta capacitación y estos procesos que ustedes lograron puedan replicarse en otros países, pensando en Argentina, obviamente. Sí, pues yo voy a empezar por lo segundo y creo que claramente sí. Eh, Creo que es replicable en otros países. Evidentemente tendrá que adaptarse a algunos indicadores, pero creo que en líneas generales el trabajo que se hizo era para dar una foto, dar una idea de cómo se trabaja en términos de calidad allá donde hay una consulta y un farmacéutico y un paciente trabajando en un entorno sanitario, con lo cual es muy fácilmente adaptable. De hecho, lo comentaba durante la presentación, ya ha habido algún acercamiento a compañeros de Portugal y a compañeros de otros países también de Iberoamérica para hacer esa adaptación o esa poco establecimiento de lazos entre diferentes sociedades. Habría que profundizarlo. Yo creo que esto merece sentarse y hacer un grupo de trabajo conjunto entre diferentes sociedades para realmente llevar a cabo esta adaptación. Yo lo comentaba también en la presentación, ¿no? Yo creo que esto, el tema de la certificación, la entrega del diploma, el hecho de que involucremos también a gerentes dentro del proceso de CUPEX ha ayudado mucho a que MAPEX haya crecido en los últimos años y siga creciendo, ¿no? Lo decía antes, la primicia mundial de estos cuadruplicados el número de hospitales que han solicitado certificarse en el año 2024, ¿no? Eh, y luego, con respecto a lo anterior, ¿no? ¿Cómo lo han tomado los clínicos y los pacientes? Bueno, pues una de las primeras cuestiones que comentamos cuando hacemos las recomendaciones a aquellos hospitales que quieren certificarse o que inician el recorrido de la certificación es, primero, o una de las primeras cosas que tienes que hacer es
sentarte con tus compañeros a nivel interno y con tus compañeros a nivel externo y contarles qué es esto. O sea, si no han tenido tradición de trabajo en el entorno MAPEX o PMO y demás, siéntate con ellos y cuéntales qué es esto, cuéntales todo el trabajo que hemos hecho y empieza por contarles qué es la estratificación, qué impacto va a tener para ellos la estratificación, qué supone que un paciente sea nivel 1 altamente complejo, un paciente nivel 3 de complejidad baja, qué intervenciones vas a llevar a cabo, qué mayor número de intervenciones multidisciplinares e interniveles a mayor complejidad, cómo esto se va a orientar más al trabajo colaborativo con clínicos, cómo los pacientes también tienen que entender el impacto que eso supone, ¿no? Para que ellos también sepan qué elementos de comunicación tienen con la farmacia hospitalaria y por qué a unos se les pone más esfuerzo o mayor intensidad en el seguimiento que a otros. Es verdad que esto creo que todavía tiene rango de mejora, con algunas reuniones que hemos tenido con asociaciones de pacientes y demás, con el comité de pacientes de la SEF, se ha puesto encima de la mesa. En términos generales, muy pocos pacientes en España conocen toda esta terminología, al menos de una manera clara. El proyecto que os he comentado, en el que estamos hablando ahora que estamos desarrollando ahora y que tendremos los resultados a final del semestre, en el que también están participando pacientes y asociaciones de pacientes, nos van a dar pistas de cómo seguir trabajando en esto. Pero creo que esa nueva forma de orientarnos hacia los pacientes, entendiendo la multidimensionalidad de los mismos, el trabajo que hacemos de una forma integral, ha sido muy bien recibido por los pacientes, porque de hecho trabajamos conceptos como la mejora de la activación, que supera el concepto de adherencia, por ejemplo, o el trabajo dual para la mejora de la experiencia, también lo he comentado durante la presentación. No queremos mejorar la satisfacción de los pacientes, que también, ¿no? Desde un punto de vista procedimental. Queremos mejorar la experiencia de los pacientes porque eso es una medida de cómo el paciente se siente y se relaciona con la farmacia hospitalaria. Y ese es el verdadero valor que tenemos que aportar en consulta. Lo decía al principio, eran tres elementos de valor que habíamos agrupado, que habíamos identificado: la personalización del seguimiento, el trabajo por objetivos y el seguimiento o la disponibilidad en tiempo real o en tiempo útil, ¿no? Y en pro de ello, seguimos trabajando para que los pacientes también lo perciban. Perfecto. Muchísimas gracias, Ramón. Bueno, en honor al tiempo y a la hora, vamos a finalizar agradeciéndote enormemente el habernos sido tan generoso con todos tus conocimientos y por la hora también de la videoconferencia, tu experiencia. La verdad que es un tema que es muy necesario aplicar en toda Latinoamérica. Hace poco se presentaron indicadores de OPS que están muy lejos de llegar a estos niveles, ¿no? De tratamientos clínicos, de llegada al paciente, de indicadores, pero sin duda fue discutido como una de los grandes pendientes que tenemos en la región todavía. Eh, bueno, quiero que sepas que nosotros tenemos como gran referentes a la CEF, que siempre es nuestro norte y admiramos muchísimo, así que sobre todo por la gran generosidad que tienen cada vez que los convocamos. En nombre de la Asociación Argentina de Farmacéuticos de Hospital, agradecemos nuevamente a Ramón, a Luis, bueno, por estar acá. Y bueno, a lo mejor te consultamos si podemos difundir algún mail para las preguntas que lamentablemente el auditorio no ha podido hacer. Por supuesto, para mí, ya os lo he dicho al principio, encantadísimo de colaborar lo que necesitéis y ayudaros con mi experiencia en este proyecto, en avanzar en la línea que consideréis oportuno. Para mí es un placer y estoy a vuestra entera disposición, tanto a nivel de correo electrónico como en cualquier reunión que queráis. Siempre estaré a vuestra disposición. Por mí, encantado. Bueno, muchísimas gracias, Ramón. Buenas noches y bueno, ojalá podamos convocarte próximamente. Gracias, gracias a todos. Bueno, un abrazo. Gracias, Ramón. Buenas noches. Buenas noches.